El doctor Pedro Comprés es médico, es psiquiatra, tiene una subespecialidad en psicogeriatría, es decir, médico psiquiatra de personas viejas y experto en adicciones. Además, es el presidente de un centro que se conoce como Serenidad. Le damos la bienvenida al doctor Comprés y le pedimos que nos diga primero y ante todo, aunque el nombre lo dice aparentemente, que nos diga cuál es la verdadera definición de una adicción. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días por invitarme a tu programa en el día de hoy. La principal definición de una persona adicta es una falta de control de ciertos impulsos. ¿Falta de control? De impulsos, de sustancias, sobre todo, en particular, sobre todo es un descontrol. Un descontrol en el impulso de sustancias, que necesariamente no tiene... En cualquier área. De cualquier área. Sobre todo de sustancia, puede ser también, por ejemplo, el jugador patológico es una adicción. Pero ¿de qué tiene adicción? De un control de impulso del juego. Igual tiene la misma psicopatología que el que toma alcohol. ¿Y por qué dicen que hasta el trabajo puede ser una adicción? Claro, una conducta adictiva. Es una manera de... Que no lo puede dejar, ¿verdad? Que no lo puede dejar. Es una forma de mecanismo de defensa donde usted se enfoca en algo que puede ser hasta cierto punto lo que le llamamos normal. ¿Y cómo uno define cuando es una necesidad que cuando, por ejemplo, un dormilón, tú dices, es una necesidad que ese cuerpo necesita de, en vez de ser de 6 horas, de 10, o que es una adicción al sueño? Bueno, hay un hilo, diríamos, que como yo defino lo normal y lo anormal. Ya. Ese hilo no existe, ese parámetro. Eso estamos claros como sociedad. Perfecto. Pero yo siempre pongo un ejemplo jocoso a los pacientes y a la sociedad, porque vivimos en un mundo social, que hay una canción que lo define todo, de José José. Bien. ¿Qué dice la canción? Que hasta la belleza cansa. Sí. Eso lo sabemos todos. Doctor, entonces, son muchos los temas. Sí, sí. Hablo regularmente con el doctor Willamo y su hermano sobre geriatría. Sí. Y ahora veo que usted es psicogeriatra. Yo quería que usted nos, antes de comenzar a desarrollar el tema de serenidad, que nos diga realmente cómo yo diferencio los estados fisiológicos de la edad, que es normal en una persona, que no es lo mismo un niño que un viejo. Sí. No es exactamente lo mismo. Hay estados que son fisiológicos de la edad. Claro. Y yo le pregunto, el Alzheimer, la locura senil, ¿son patologías o son propias de la fisiología de un viejo? Sí. Primero debo aclarar, mi currículo está formado por... Yo soy psiquiatra de base, con amplio conocimiento en adicciones y diplomado en psicogeriatría, pero realmente no soy psicogeriatra como tal, ¿se entiende? Pero me dedico mucho a esa área, es una área que me apasiona mucho y me fascina mucho. Contestando a su pregunta, debo decir, es usual que una persona con cierta edad tenga, por ejemplo, ciertos déficits, sobre todo de atención y de la memoria. Por ejemplo, yo veo a un paciente de 80 años y le hago una evaluación general que incluye estudios, como usted médico sabe, estudios de imágenes, estudios de neurociencia o de neuropsicología, y en esos pacientes lo usual es que cuando yo le hago una resonancia de cráneo encuentre evidencia de algo como atrofia cerebral o algún daño de microinfarto. Pero es lo usual en una gente de 80 años. Pero lo grave de la situación es que lo estamos viendo últimamente en personas mucho más jóvenes. La semana pasada vi yo un paciente del Bajo Yuna, por ejemplo, con 52 años sin antecedentes psiquiátricos, que cuando le hago una resonancia de cráneo y una evaluación neuropsicológica, encuentro severa atrofia cerebral. Si hablamos con el doctor Willamo, con su hermano, se va a escandalizar. ¿Cuáles eran los síntomas que presentó esa persona que fue a la consulta? Agitación psicomotriz, desconocía a los familiares, trastorno cognitivo severo. ¿Qué es trastorno cognitivo severo?
desconocimiento de la realidad de su entorno, eventos psicóticos, sin antecedentes psiquiátricos. Hay un eslogan en psiquiatría que dice que todo paciente de más de 50 años, sin antecedentes psiquiátricos, que te hace un evento en salud mental, lo primero que yo tengo que descartar es organicidad. ¿Qué es organicidad? Una enfermedad médica. Establecida. Entonces, yo que tengo la experiencia de 32 años de psiquiatra, cuando me formé de psiquiatra yo no veía eso, de gentes jóvenes debutando con una enfermedad geriátrica, propiamente dicha, en una edad que no es lo usual. Hay muchos factores que influyen. Esta inteligencia artificial, yo pienso que al final va a terminar con nosotros, la tecnología. El cerebro es un órgano como el músculo del corazón y como mis músculos, que necesita ejercicio. Y hacemos salud mental. Los individuos no lo hacemos, la salud mental. ¿Cómo vienen los niños de ahora? Cuando nosotros estábamos en la escuela, de quinto curso, teníamos que sabernos la tabla. Los niños de ahora no saben sumar ni aritmética, ni saben. Todo es tecnología. Por eso Finlandia, para poner un ejemplo, que es un país del primer mundo que se supone que tiene la mejor educación del mundo, ha vuelto al sistema tradicional. A los niños les quitó todo, para que los niños empiecen a descontar con los dedos. Entonces, eso influye. Han querido involucrar, como estaba diciendo el doctor ahorita, a la vacuna. A la vacuna se le va a pegar todo. Pero si no hubiéramos vacunado, ¿qué hubiera pasado con la humanidad? Se hubiera diezmado la mitad de la población, digo yo, no sé qué. La vacuna era necesaria para la humanidad. Claro. Doctor, antes de darle paso al doctor Willamo, que tiene muchas preguntas, vamos a hablar con respecto a la parte de la geriatría, de la psiquiatría y de las adicciones. Es que las adicciones comienzan con hábitos. O el papel de los hábitos dentro de lo que tiene que ver con esas conductas incontroladas, podríamos decir. Si usted me define mejor el término, se lo voy a agradecer. ¿Los hábitos tienen mucho que ver con desembocar en adicciones? Claro que sí. Los hábitos influyen considerablemente en las personas. Recuérdate que el que consume heroína, por ejemplo, o cocaína, que es una droga dura, no comienza con esta. ¿Comienza con qué? Con el cigarrillo, con el alcohol, que son drogas permitidas socialmente. Y después caen a otra situación. Por eso nosotros criticamos mucho que hay lugares donde la marihuana, por ejemplo, está legalizada. Pero lo de la situación, pero yéndome un poquito más al principio, las situaciones ante las cuales se ve la persona que sin ser a simple vista cosas que le recuerdan la droga, inmediatamente le hacen pensar en el consumo o en la sustancia que sea. Es decir, los gatillos, podríamos decirle, cogí un pique, pasé por donde estaba, tuve algún recuerdo, llegó alguna hora del día en que tengo una necesidad. ¿Cómo es eso? Siempre hay factores detonantes y se relaciona mucho también con su entorno familiar. El entorno familiar influye bastante para que una persona consuma sustancias. La mayoría de las veces, cuando nosotros nos vamos a trabajar la familia, vemos que es una familia con lo que se llama en salud mental disfunción familiar. ¿Qué es disfunción familiar? Una familia que está enferma, que no funciona. Creo que Carlos se refiere mucho a ese mecanismo de terapia donde a los pacientes con adicción se le pide evitar personas, lugares, claro, o hacer cosas que hacían durante el consumo de la sustancia, de la sustancia. O sea, esas personas, como tú dices, con la que tú salías a beber, las situaciones que te llevan a consumir, o a usar droga, o con lo que tú hacías el coro, pero que lo que era para usarla, si estamos hablando de una droga, de una sustancia, envolverte en actividades también que en ese momento te despertaban la necesidad de ir a consumir. O sea, son como esos aislamientos. Personas, claro, lugares y cosas de lo que tú tienes que aislar, tratar de que se aísle esa persona que sufre de adicción.
Bueno, cuando viene un paciente donde nosotros, eso es lo primero que nosotros tratamos, aparte que manejamos una parte psicofarmacológica, y que el tratamiento debe ser integral, como todo en medicina. Tenemos una parte psicofarmacológica, tenemos una parte con los psicólogos que trabajan en los equipos de salud mental, que tenemos psicólogos especialistas en adicciones, tenemos también terapista familiar, que es importante, pero entre las opiniones que nosotros le decimos, ¿cuáles? Cambiar grupo de amigos. Yo no puedo, si yo consumo sustancia y quiero dejarla, lo primero que tengo que hacer es cambiar mi número de teléfono, cambiar lugares donde yo voy, cambiar amigos, porque si yo quiero dejar de fumar, por ejemplo, te lo voy a poner simple, si yo quiero dejar de fumar o de tomar alcohol porque tengo una conducta adictiva, ¿puedo seguirme juntando con ese círculo de amigos? Jamás. Por ahí que debe empezar mi psicoeducación, para yo tratar de tener cambios conductuales importantes. Las partes psicofarmacológicas ayudan bastante, pero el tratamiento es totalmente integral, como todo en medicina. Hasta con una enfermedad orgánica, el tratamiento no puede ser solamente una pastilla que te dé el neumólogo por una neumonía. Tú tienes que cambiar ciertos hábitos. Si tú fumas y tienes una neumonía, lo primero que te dice el neumólogo que es, mira, tienes que dejar de fumar. Así es. Y ver el entorno. Exacto. Doctor, pero vamos un poco, la salud mental es como el tema en boga en el mundo entero, sobre todo después de la pandemia del COVID, donde se entendió, ¿verdad?, que por un lado el aislamiento creó muchos trastornos en la salud mental. Posteriormente salimos, no sé, desenfrenados. Hemos visto también en muchos sitios una ola vamos a llamarle, de alta criminalidad o de crímenes masivos en escuelas, en lugares públicos. Miren Alemania, en Alemania llevan por lo menos 3 o 4 accidentes masivos en este año. O sea, como que uno está viendo conductas de agresión que son muy diferentes, pero no es solamente la agresión. Pero como parece ser que la pandemia del COVID destapó el interés de las sociedades y de los gobiernos por la salud mental. O sea, ¿cuál es la situación de la salud mental? Digamos, no tanto en el mundo, pero vámonos a la República Dominicana para aterrizarlo aquí. Mira, la salud mental es un poco compleja. Si nos vamos históricamente, siempre ha sido como la cenicienta de la medicina. Siempre se ha trabajado el individuo, pero si no trabajamos la salud mental del individuo, no trabajamos. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia? La pandemia fue como, le puso el pomo a la situación y ha desatado una serie de situaciones que se ha agravado. Para que tú tengas una idea, no hay políticas claras de salud mental en la República Dominicana. Tenemos años hablando el mismo lenguaje. ¿Se toman soluciones concretas? No se toman soluciones concretas en República Dominicana. Se intentó hacer un giro total de la salud mental, se ha intentado, pero muchos de esos programas se dejan caer. Te pongo por ejemplo, mira, sabemos todo lo que pasó con el hospital psiquiátrico, ¿verdad? Ustedes lo saben, son medios de comunicación. Estamos de acuerdo que ese manicomio tenía que dársele un giro total. Era un lugar lleno de ¿qué? De personas en condiciones infrahumanas. Eso lo sabemos toda la población dominicana. Pero ese giro tenía que venir acompañado de una serie de políticas que no se han cumplido. ¿Cuáles eran esas políticas que no se cumplieron? Lo primero, que teníamos que reforzar las unidades de intervención en crisis en todos los hospitales del país. Centros de salud comunitaria en toda la región del país. Pregúnteme usted, ¿cuántas unidades de salud mental hay en el país? Es alarmante. Mire, hace 33 años, cuando yo me formé de psiquiatra, había cama de salud mental en el manicomio, vulgarmente llamado 28, que todos conocimos, porque hasta canciones se le ha hecho y películas. Habían 10 o 15 camas en el Cabral Ibáez. Cuando yo me formé, usted tenía un paciente mental en Dajabón, en Montecristi o en Higüey o en Pedernales, y el familiar, fuera del recurso que fuera económico, tenía que trasladarse al hospital psiquiátrico, algo garrafal.
Se hicieron pininos para que eso cambiara. Estoy haciendo una breve sinapsis de la historia de lo que ha pasado en los últimos 30 años. Tuvimos en San Francisco de Macorís una iniciativa y hicimos una unidad de salud mental, una unidad con 8 camas. ¿Con esfuerzo de quién? De la comunidad, de mi persona, y en ese momento había llegado al país la única enfermera psiquiátrica que existe en República Dominicana de Madrid, que es la doctora Josefina Brisman. Esa señora vino con muchas ideas que la incorporamos, tuvimos una dirección del hospital que nos apoyó a medias y un director de salud mental, que debo mencionar su nombre aquí, el doctor Miese Michel, que nos dio todo el apoyo. Y nosotros pudimos abrir la primera unidad de salud mental en un hospital general en República Dominicana. Después de eso, solamente existía en el Cabral Ibáez. Nos tildaron de todo en el hospital, doctor. Nos llevaban a la dirección porque íbamos a internar locos, vulgarmente hablando. Y funcionó y funciona esa unidad. Y después se ha hecho pininos por abrir unidades de salud mental en otros pueblos. Y ha sido garrafal, doctor. ¿Cómo es posible que hay ciudades, no quiero decir nombre, pero ciudades cercanas a mí, que tienen 6, 7, 8 psiquiatras nombrados en el servicio y no tienen una unidad de salud mental, doctor? Se han hecho pininos, por ejemplo, en el Hospital de La Vega, voy a poner un ejemplo, sin querer ofender, que se dice que tiene 2 camas de salud mental, pero tiene una unidad como tal. No, entonces ¿Qué tipo? Perdón. Sigue, termine. Entonces viene un taponamiento, que nosotros tenemos 8 camas en el hospital en San Francisco de Macorís, y a veces me llaman de Puerto Plata, detrás de una cama, o de Samaná, que no tiene psiquiatra en Samaná, o Nagua, que ahora porque nombraron una psiquiatra en el hospital, pero yo no hago nada con nombrar un psiquiatra en el hospital si no tengo una unidad de intervención en crisis, porque doctor, ¿dónde lo voy a manejar? Doctor, ¿qué tipo de patologías se ingresan en esas unidades de intervención en crisis o de salud mental en los hospitales? Porque es que tampoco las hay privadas, privadas son escasas. Sí. Bueno, se manejan pacientes psicóticos, sobre todo relacionado a qué, a un trastorno bipolar, por ejemplo, a una esquizofrenia, y a la pandemia actual que existe en la humanidad y que República Dominicana no queda detrás, que es el abuso de sustancias, o lo que llama la Escuela Española de Psiquiatría patología dual. ¿Qué es patología dual? Sí. Cuando hay una enfermedad psiquiátrica montada, por ejemplo, un paciente esquizofrénico o bipolar o con depresión y consume sustancias. Eso es una bomba de tiempo. Recordemos que los pacientes con enfermedad mental son más vulnerables a cualquier situación que la población general. Eso hace que el paciente con una enfermedad mental per se tenga mayor posibilidad de consumir sustancias que una población que no la tenga. Entonces eso es catastrófico. Yo diría que República Dominicana está en su peor momento en cuanto a la salud mental. No obstante, se ha querido hacer esfuerzos por mejorar la situación, pero falta mucho, de verdad. Para que ustedes tengan una idea, miren, según la Organización Mundial de la Salud, se necesitan, ¿cuántas camas usted cree por cada 100.000 habitantes? Nosotros necesitamos de 1.000 a 1.500 camas de salud mental para una población de 11 millones o 12 millones de habitantes. Okay. ¿Cuántas camas usted cree? Una cama por cada habitante. Cada millón de habitantes. Por cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes nosotros necesitamos aproximadamente mínimo 10 camas de salud mental. ¿Cuántas ustedes creen que tiene el servicio público de camas? ¿Cuántas tiene? No creo que llegue a 80 mal contadas. No creo. ¿Y en privado cuántas existen más o menos que usted conozca? Sí. Bueno, privada, que yo conozca institucional, porque una cosa es centro, porque aquí hay centros hasta lo que nosotros le llamamos cepario, el término, ¿qué es lo que es un cepario? Un término vulgar nuestro. Gente que alquila una casa y pone pacientes ahí sin conocimientos médicos, como ustedes lo han visto en la prensa, que pasó hace mucho. Es un cuido lo que pone. O como un cuido en Santiago, que se habló de abuso sexual, y así hay muchísimos aquí. Claro, hay centros también especializados que tienen habilitaciones, pero son muy limitados y no dejan de ser costosos para una población vulnerable, porque el enfermo mental no es productivo en la sociedad como somos nosotros tres. La mayoría, lo primero que la mayoría no tienen ni seguridad social
Y la seguridad social también, que ese es otro tema que después podemos tratar más adelante, ha tenido sus bemoles con la salud mental, siendo la salud mental prioritaria en todo individuo. Sí, doctor. Y también dígame algo, porque hay muchos centros de los que son de salud mental que básicamente también se dedican a la rehabilitación en adictos. Quizás porque es una población más sensible, sí, que la familia tiende más fácilmente a buscarle un lugar a ese hijo, a esa persona, para ver dónde puede, por lo menos, si no la parte de la rehabilitación total, porque eso es un proceso bien largo, por lo menos la parte donde está en crisis. Pero está bien abordada dentro de la seguridad social lo que es la salud mental degenerada a partir del consumo de sustancias. Eso, o sea, las adicciones están bien consideradas en lo que son las coberturas. Déjame contestarle al doctor Sí, primero la pregunta. Mira, hay una serie de instituciones en el país de orden religioso. Religioso me refiero que se refugian Sí. pero no con conocimiento científico, porque si lo hace la Iglesia Católica... Obra de caridad. O una iglesia evangélica certificada, son respetadas, porque son gente de milenios de años. Pero hay una serie de instituciones, por ejemplo, yo conozco varias en el país, yo fui adicto, por ejemplo, hago un grupo, me refugio en la Biblia, y por ahí hago un centro. Pero no son centros certificados, no son centros que tienen una base científica, no son supervisados la mayoría ni por psicólogos ni por psiquiatras, y el Estado tiene la obligación de supervisar esos centros, y realmente no lo hacen. Yo conozco, bueno, les repito, el caso que hubo hace un tiempo en Santiago, que salió en la prensa, que ahí se habló de abuso sexual y de todo, y así hay muchísimos en el país que no tienen las regularizaciones correspondientes que exige el Ministerio de Salud Pública. Entonces, hay cobertura en salud mental. Usted me pregunta a nivel privado. Ese es un tema de gran discusión. Que cuando yo le hable del centro que nosotros tenemos, que se llama Serenidad, le puedo dar una mejor explicación al respecto. Okay. Doctor, ¿los grupos de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, funcionan? Funcionan, en mi experiencia profesional, funcionan mejor que muchos centros de eso que no están certificados. Porque también es una metodología que se aplica en muchos centros de rehabilitación. Sí, pero en general, el contenido de NA y de AA, como nosotros le llamamos, sí, son eficaces y son lo que nosotros más recomendamos, ¿entiendes? Y en las comunidades terapéuticas certificadas, ellos siguen esos pasos, tanto de NA que de AA. Claro. Recordemos, ante todo, que las enfermedades por abuso de sustancias son de las de peores pronósticos en salud mental. Sí, sí. Doctor, hablaba hace un momentito de la cantidad de camas que tenemos y la que deberíamos tener, pero ¿en qué punto está un paciente que requiere ser encamado, ingresado? O sea, se necesita una crisis para que una persona sea internada y destinado de manera temporal a una cama de atención psiquiátrica. No necesariamente una crisis psicótica es el criterio para una hospitalización de un paciente. Porque recordemos que no solo son los psicóticos que se hospitalizan. Para la población general, el paciente psicótico quiere decir que está fuera de su realidad. Okay. Entonces, pacientes que tienen ansiedad, depresión, intento suicida, por ejemplo, el intento suicida es una hospitalización inmediata y ese paciente no tiene que estar psicótico para intentar suicidarse. Okay. El criterio es muy amplio en ese aspecto. Bien. Estamos viendo. Doctor, háblenos de ese centro, Serenidad. Serenidad. ¿En qué consiste ese proyecto? Sí. Mira, primero debo mencionarte, yo tengo un equipo de trabajo que tenemos más de 20 años trabajando en el Hospital San Vicente de Paúl, donde existe la unidad que yo le hablé pública, con 8 camas, que lleva mi nombre. Yo me retiré del servicio este año y frente a los trabajos que hicimos en esa unidad y la necesidad y el déficit de cama que existe, no a nivel de la región nordeste ni del Cibao,
sino a nivel nacional. No obstante eso, doctor, siempre yo he dicho que San Francisco de Macorís es afortunada dentro de todas las deficiencias que podemos tener. ¿Por qué? Porque tuvimos hace 32 años una unidad de 8 camas, que todavía la mayoría de las ciudades de aquí no la tienen, del país. Si hay 5 provincias que la tienen, yo creo que son muchas, que no la hay. Entonces, con nuestra experiencia acumulada ahí, decidimos hace 8 años formar un centro privado con todos los criterios de la ley, que se llama Serenidad Comunidad de Rehabilitación Social. ¿Qué quiso decir eso? Que como nosotros hicimos todos los criterios de la ley, nos acercamos a las aseguradoras. Doctor, fue un trabajo de titanes. ¿Por qué? Porque usted bien sabe como médico que no se le daba cobertura aquí a la salud mental. Pero ¿qué dice la ley? La ley no dice eso. La ley dice que toda persona que trabaje, que tenga un empleo, que tenga el plan básico de salud, incluye la salud mental, como parte de la salud integral del ser humano. Si yo no tengo salud mental, ¿tengo salud? No tengo salud. Lo grande de esto es que tenemos años y años hablando, y todavía, doctor, no hay políticas claras del Estado en salud mental. Entonces, a raíz de eso, nosotros formamos esta comunidad terapéutica que se llama Serenidad. Lo primero que hicimos fue hacer una habilitación. Porque si usted no tiene habilitación, como la mayoría de los centros que hay, que no la tienen, y el ministerio no supervisa de manera adecuada, y perdón que lo diga públicamente, porque conozco muchísimas que no lo tienen, nosotros accedimos a la habilitación en el ministerio. Cuando hicimos nuestra habilitación, nos acercamos a las aseguradoras, a las principales aseguradoras, y al final pudimos lograr lo que nadie había logrado en República Dominicana. ¿Qué logramos? Que sea incluida la salud mental en el servicio en este servicio, y hoy tenemos las principales aseguradoras del país. ¿Puedo mencionarlo? Sí, claro. Mira, que sí. Con la primera que trabajamos fue con, debes decirlo por aquí. Aquí dice, tienen... La primera que nosotros trabajamos fue con SENASA. Nos acercamos al Estado, como era natural, el Estado, y pudimos acceder al servicio de SENASA contributivo, ya sea el SENASA contributivo normal o el SENASA Larimar, que ese es un plan privado que ahora tiene SENASA. Luego pudimos acceder a ARS Primera. La primera ustedes saben cuál es ese. De humano. De humano. Sí. ¿Por qué no accedimos a la otra de ellos? Porque a ellos tienen la razón. Porque la ARS Primera es una ARS del empleado. Se le está dando el derecho a todo empleado a tener acceso a la salud mental, lo que dice la ley. Los planes privados, por ejemplo, de ARS Humano, todos planes privados lo dicen en un acápite que no incluyen salud mental. Usted lo compra y sabe lo que está comprando, obviamente. Tenemos también, nos acercamos al colegio médico, inmediatamente nos dieron ARS Universal, ARS Senma, ARS de Banco de Reserva, ARS Plan de Salud del Banco Central. Nos hemos acercado a todas las ARS, hasta de las chiquitas. Las demás no han querido darnos el servicio. ¿Qué hace el paciente? Va donde nosotros, si tiene otro aseguradora, se hospitaliza, hace el esfuerzo y se cambia de ARS. Como es natural. Recordemos que las enfermedades mentales son costosas a nivel privado. Y a nivel público, los medicamentos psiquiátricos no son baratos. Eso es importante, doctor, sí, que se diga, porque también, primero, tenemos muchos trastornos mentales, como usted lo ha estado mencionando. Las patologías de salud mental son abundantes. No sabemos cuánto cuesta un paciente de salud mental. Usted puede saber cuánto cuesta una intervención en una crisis. Exacto. Pero cuánto cuesta su tratamiento y su recuperación, y son medicamentos en la mayoría de los casos de uso continuo. Exacto. Como en la depresión, en la bipolaridad, en la esquizofrenia. Sí. O sea, no son tratamientos de una semana, un mes, 2 meses y se paró ahí, sino que son tratamientos de uso continuo de medicamentos que no son baratos y que tienen un costo. Independientemente de todo eso, están las recaídas, están todas esas situaciones. Y la seguridad social, doctor, es bueno que la gente le quede claro, es un derecho que la gente tiene, pero no es ilimitada.
lamentablemente no es ilimitada porque los recursos financieros son ilimitados en el sistema. Entonces, hay que seguir luchando para que ciertos manejos de salud mental, como son básicamente las terapias, sean incluidas dentro de la seguridad social. Ahora, ¿cuántas terapias necesita un paciente? Eso va dependiendo de las patologías. Claro, si las necesitan individuales, si las necesitan familiares, si son terapias de grupo, etcétera, etcétera. Que es el mismo tema de lo que tenemos ahora en estos días, muy sonado con el tema del autismo. Exacto. Que en República Dominicana, y lo digo con toda responsabilidad, se hace una ley para el manejo del autismo. Y la ley le da responsabilidades a todo el mundo sin entregarle la responsabilidad a nadie. No sé, ¿usted la ha leído claro, la ley? Entonces, es absurdo. El Ministerio de Salud Pública tiene una responsabilidad, todas las instituciones públicas tienen responsabilidades, las ARS tienen responsabilidades, la Seguridad Social tiene responsabilidades, la clínica, los hospitales, todo el mundazo. Pero a nadie le dicen de dónde va a salir el dinero para el manejo de las patologías, de los trastornos del autismo. Que sabemos también que esos son manejos que son bien costosos, porque ¿cuántas terapias puede necesitar un niño autista a la semana? ¿Cuándo yo puedo decir que ese niño sale de la terapia? ¿De qué tan temprano puede tener que comenzar en la terapia y qué tan tarde puede salir de la terapia? Cuando digo a qué edad puede comenzar y a qué edad yo digo ya no necesita más terapia. No sé, quizá usted nos ayude un poquito ahí en el corto tiempo que tenemos, pero para poder entender también y que la gente entienda, o sea, porque aquí tenemos un dedo señalador constante sobre la seguridad social con un error conceptual, no estoy hablando de usted, pero vienen muchos médicos aquí y todos señalan, las ARS no cubren tal cosa. No son las ARS, es el sistema, porque las ARS no deciden el catálogo de cobertura, pero cada cobertura tiene un estudio actuarial y tiene un dinero que hay que poner para que pueda dar la cobertura. ¿Cuánto cuesta una sesión de terapia? No lo sé, 800, 1000, 1500, 2000 pesos. O sea, son tantas cosas que están ahí que necesitaríamos entonces, ¿verdad, doctor? Sí. Irnos un poquito más allá para poder conocer esos números. Mira, el Estado ha hecho que yo sepa, 4 centros de integración. De intervención en crisis. En crisis para niños. Se llama CAIT, me parece. Los CAIT, sí. Ustedes lo conocen. Hay uno que hicieron en San Juan de la Maguana, sí. Uno aquí por Herrera, creo que en la parte oriental hay otro, sí, de la ciudad. Me parece que hicieron uno en San Pedro de Macorís y hay uno en Santiago. Yo pienso que se necesitan mínimo 10 más en el país, que dan un servicio excelente, de calidad superior. Por ejemplo, yo fue una madre donde mí hace un año, que tiene un niño autista, yo no manejo niños, yo no soy psiquiatra de niños, y me dice que la cita se la pusieron en Santiago para 12 meses, con un niño con problemas. Por eso estoy abogando ahora en San Francisco de Macorís, para que se haga uno. He tenido reuniones con el senador, Franklin Romero, para ver si San Francisco de Macorís se le hace uno como capital de región, porque lo ameritamos. Antes los niños autistas se manejaban como que un niño con problemas, pero ya no, el concepto es otro y hay medicamentos que se puede controlar la situación y técnicas terapéuticas psicológicas que lo ayudan de verdad. Entonces, volviendo a la seguridad social, ¿cuál es el otro puntico en el zapato? Usted va a una clínica X en Santo Domingo con un paciente con un problema de salud mental, psicótico, por ejemplo. Usted tiene el seguro SENASA, que es uno de los que mejores nos da cobertura a nosotros. Usted va a una clínica grande de aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Qué le dice la clínica? Yo no lo puedo internar el paciente. ¿Y por qué no lo puedo internar? Porque yo no tengo camas preparadas para salud mental. Me explico, un paciente que llega psicótico, agitado, ¿cómo usted lo va a internar en una clínica general? No hay manera de usted hospitalizarlo porque está vociferando, está agitado, no lo puede internar en una habitación al lado de un operado o en una habitación común. Entonces,
por eso nosotros decidimos formar este centro, que es un centro polivalente de salud mental, porque no es un centro de adicciones propiamente dicho. Exacto. Nosotros no somos una comunidad de pacientes adictos. Nosotros el paciente adicto lo tratamos en la primera etapa, en la de desintoxicación, y de ahí lo mandamos a programas especiales de reeducación de 3 a 6 meses que existen en el país, o en otros países como en Costa Rica y en Colombia, que nosotros hemos hecho acuerdos institucionales. Entonces, por eso nuestra población ha aumentado considerablemente. A veces me llaman a mí de Higüey con un paciente, y lo traen donde nosotros, pero usted dirá, pero de Higüey a San Francisco de Macorís, claro, sí, porque si tiene acceso a la seguridad social, él no tiene que invertir tantos recursos. Y va a estar recluido 24 horas. No es traer al paciente a un servicio, a un centro diario, totalmente especializado. O sea, nosotros tenemos un staff de psiquiatras totalmente especializado, tenemos psiquiatras infantil también en el equipo, y tenemos, para completar un servicio que sea totalmente integral, hasta un equipo de nutrición en el servicio de nosotros. ¿Por qué nutrición, usted dirá? Bueno, mira, los medicamentos psiquiátricos, la mayoría, producen que tú no lleves una vida muy activa, eso lo sabemos, cuando tú estás en crisis. Y muchos de nuestros medicamentos aumentan de peso. Entonces, en nuestro centro tratamos de que los pacientes lleven una dieta lo más equilibrada posible para que no ven ese aumento de peso. Y por eso tenemos los servicios de un nutricionista a carta cabal en el centro, que es el doctor Jorge Amarante, que es un nutricionista de gran capacidad en San Francisco de Macorís, que trabaja de manera integral en la alimentación de nuestros pacientes, porque a veces tú llevas un paciente a un centro psiquiátrico por 20 días y el paciente llega a la casa con 15 o 20 libras de más. ¿Cuántas camas tienen ustedes? Nosotros tenemos actualmente 35 camas. 35 camas. ¿Qué otro tipo de actividades tienen dentro de la facilidad del centro? O sea, más allá de camas. De camas. Tenemos servicio de terapia ocupacional diario, porque el paciente no puede estar ocioso en una clínica. No es un paciente que está acostado, encamado, con una cirugía ni con una sonda puesta, es un paciente que la mayoría no tiene ni soluciones puestas. Tenemos terapia familiar, como te dije, terapia ocupacional, tenemos una sala de juego para el paciente, de juego de mesas, y en fin, una serie de actividades para el paciente. Tenemos un mini gimnasio para que el paciente se mantenga en actividad física. El hospital de día, díganos qué es. ¿Qué hace? ¿Qué es el hospital de día? El hospital de día es una nueva modalidad que se ha puesto de moda en salud mental. El paciente, después que pasa la crisis aguda, se va a la casa, el familiar trabaja, no lo puede dejar solo en la casa los primeros días, nos los trae en la mañana y los recoge al final de la tarde. Eso es lo que se llama hospital de día. ¿Y qué hacen durante el día ahí? Diferentes tipos de actividades, terapia ocupacional mañana y tarde, terapia familiar, sala de juego, y lo más importante, la terapia de grupo, si hacemos mucha terapia de grupo, la psicoeducación. Esa psicoeducación debe ser dirigida a quién, no solo al paciente, también al familiar, porque la enfermedad mental no es como otras enfermedades. Por ejemplo, a usted lo operan de apéndice, ¿le afecta a su entorno? No, lo de una neumonía, no, pero la enfermedad mental repercuta no solo en el paciente, repercuta en todo su entorno familiar, hasta su entorno social de su comunidad afecta. Bien, gracias, doctor Pedro Comprés, psiquiatra, psicogeriatra, experto en adicciones, y gracias por hablarnos de Serenidad, de este Centro de Salud Mental, San Francisco de Macorís. Aquí vemos la ubicación, calle Zafiro número 3 de la urbanización Brugal. Muchas gracias por invitarme a su programa.